¿Te ha llegado a pasar que has llegado a cambiar las pastillas de freno, las pastas o balatas de freno, como le llaman en tu país, a tu motocicleta y que sientes que parece que siguieras con esa pastilla de freno acabada vieja y tu freno no cambia, sigue siendo ineficiente, no es bueno? Es posible que estés cometiendo este error y no te hayas dado cuenta. A continuación te cuento de qué se trata. Cuando cambias las pastillas de freno, muchas veces pensamos que el único elemento que depende la efectividad de la frenada es la pastilla. Como tal, la pastilla es importante, claro que sí, pero hay otros elementos que influyen en la frenada de nuestra motocicleta, como los discos de freno. Entre algunos de los elementos que influyen en la correcta frenada, pues está el disco de freno. También está el líquido de frenos, también está el estado de la mordaza, pero este es un elemento muy común que los usuarios en ocasiones olvidan revisar. Te lo explico de la siguiente manera. Esta es una pastilla de freno. Una pastilla de freno pues tiene un elemento de fricción, este material de fricción, que es completamente homogéneo, es decir, es plano, su superficie tiene algunas ranuras disipadoras de calor o testigos de desgaste que deben de friccionar con este elemento, más específicamente con la pista de freno del disco, ¿sí? Pero cuando yo pongo una pastilla nueva y se pone en un disco que ya tiene un elevado desgaste, pues la pastilla no va a asentar correctamente. Al no asentar correctamente, lo que va a generar es que la frenada no sea eficiente. ¿Y por qué no va a asentar correctamente? Pues porque esta pista de freno ya tiene un desgaste. Tiene algunas ranuras, tiene unas marcas que ha dejado el desgaste natural del disco por el uso del freno, por la pastilla anterior o por las pastillas anteriores que hemos llegado a usar. Y esta pastilla nueva, pues cuando se asienta el disco desgastado, no va a asentar correctamente. Aquí tenemos un ejemplo de un disco acabado. Este obviamente ya es un disco que podemos ver que aquí tiene señor escalonamiento debido al avanzado desgaste. Aquí tenemos otro ejemplo de un disco trasero que podemos ver que tiene ya obviamente un desgaste. Aquí podemos ver en Colombia le llamamos rebaba o reborde, que genera el desgaste del disco. Aquí podemos ver entonces el ejemplo más claro. Si yo pongo esta pastilla y lo asiento al disco, lo que va a generar entonces es que la pastilla es muy posible que no se siente correctamente. ¿Esto qué nos va a traer? Una pérdida de eficiencia de la frenada porque no hay un correcto asentamiento del material de fricción con la pista de frenado del disco. Y entonces nuestra pastilla va a empezar a acabarse de esta manera. La pastilla cuando se acaba de esta manera, pueden ver aquí en la parte superior que empieza a generar una especie de desgaste. Esto es normal, es decir, frenar con un disco desgastado siempre va a ocurrir porque el único disco nuevo es el nuevo. Como tal, siempre va a empezar a desgastarse de esta manera, pero el disco que obviamente esté con un mayor desgaste, pues va a generar que la pastilla se pueda llegar a dañar y perdamos la inversión de la pastilla de freno. Supongamos entonces que tal vez el disco no está tan grave, que tiene algunos desgastes naturales de su uso. ¿Qué puede entonces suceder en la frenada? La frenada seguramente que durante unos primeros kilómetros, alrededor de unos 200 a 500 kilómetros, puede inclusive ser más, va la frenada a ser ineficiente, mientras la pastilla toma la forma del desgaste del disco y se adapta a él. O es posible, y es lo más común que va a ocurrir, es que la pastilla empiece a vibrar. ¿Qué es vibrar? Pues a chillar, a generar unos ruidos incómodos, una falta de confort en la pastilla. ¿Por qué? Porque no hay un asentamiento correcto, entonces ella empieza, con la presión que se ejerce en el sistema de freno, ella empieza a vibrar y esa vibración genera chillidos. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que seguir? 1. Revisar el estado del disco, es lo más importante. Cambiamos la pastilla, pero a la vez revisamos el estado del disco. Si el disco tiene unas muescas, unas huellas ya muy avanzadas, revisa esto. En el núcleo del disco vas a encontrar una medida como esta. Esta medida nos va a indicar la máxima altura de la pista del disco. Aquí podemos ver que dice 3 milímetros.
En este caso, la pista del disco, donde se acciona la pastilla, debe ser de 3 milímetros o más. Si es de menos de 3 milímetros, este disco ya está de cambio. Con un micrómetro se debe medir esto. No se puede medir con un calibrador pie de rey, porque necesitamos una medida de la parte interna. Muchas veces esta muesca que ya está en la parte superior no nos va a permitir medir correctamente con un pie de rey. Con un micrómetro entonces podríamos tomar la medida correcta del estado de nuestro disco. Y si está por debajo de esta altura recomendada, pues lo recomendado será obviamente cambiar de disco. Recuerda entonces, si quieres una frenada bien efectiva cuando cambie la pastilla, recuerda revisar el estado de tu disco. También hay otros elementos que en los siguientes videos hablaremos, como el líquido de frenos, como la mordaza o algunos retenes que están en el sistema que se pueden deteriorar y pueden generar que tu frenada no sea lo suficientemente efectiva. Recuerda seguirnos, dejarnos cualquier comentario de lo que deseas que hablemos, de lo que opines de este tema, si crees que estamos muy de acuerdo a lo que sucede en el mercado. Realmente esto para nosotros en el mercado colombiano es muy común, ver cómo una pastilla de freno nueva genera una falta de efectividad de frenado porque se pone en un disco completamente acabado, o genera chillidos porque se pone en un disco completamente en mal estado. Eso es algo muy común que ocurre debido a ese desconocimiento de cambiar el disco oportunamente.